Vamos a la palabra de Dios y me gustaría, antes de empezar, y también por cortesía para quienes nos están acompañando, pues darles un poco de contexto de lo que estamos estudiando, porque a lo mejor puedes escuchar este mensaje y decir, oye, ¿y esto de qué es, no? ¿De qué trata? Y estamos estudiando una carta que Pablo, el apóstol Pablo, envió a una iglesia en la región de Asia Menor, en Éfeso, lo que hoy es Turquía, y se la envía a una iglesia joven, a una iglesia que está creciendo, que realmente tiene pocos años, es una iglesia del primer siglo. Ahora, esta carta es palabra de Dios, y como toda palabra de Dios, es duradera, no tiene fin. Y 2000 años después, más de 2000 años, hoy sigue enseñándonos a las iglesias muchas cosas importantes que necesitamos conocer como creyentes. Entonces, muchas personas tratan de llevar su fe a través de ciertas reglas, a través de ciertas liturgias, a través de ciertas tradiciones, pero vamos siempre a lo que dice la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos la verdad. Y la dinámica de este mundo, no me dejarás mentir, todo funciona así. Regularmente cuando tú quieres obtener algo, un título universitario, quieres un trabajo, quieres pertenecer a un club o conseguir una membresía, regularmente tienes que observar primero los requisitos para poder acceder a eso. Y estamos tan acostumbrados a que esa dinámica es en todo, de a ver qué necesito cumplir para poder ser o para poder obtener, que sutilmente entra a nuestra fe esta dinámica y entonces queremos poner requisitos para poder acercarnos a Dios. Y eso es religión, eso es religiosidad. Y en el Antiguo Testamento una serie de reglas que Jehová establece al pueblo de Israel para poder relacionarse con ellos. Y esa ley, esas reglas tenían un propósito en su tiempo y en su espacio. Y esa ley hoy tiene también un propósito, mostrarnos nuestra incapacidad de poder cumplirla al 100%. Entonces, hermanos, en el plan de Cristo, no se trata de lo que tú y yo podemos hacer para relacionarnos con Dios, se trata de lo que Él ya hizo por ti para que tú puedas relacionarte con Él. Y eso cambia la ecuación completamente. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios no nos va a dar requisitos como lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios nos va a presentar riquezas, riquezas espirituales que tenemos en Cristo, y es el antes y el después. El Nuevo Testamento viene a cumplir la ley en Cristo a través de la obra de Cristo, y Colosenses 2 nos habla algo al respecto, nos dice que toda la ley y todo eso fue sombra de lo que habría de venir. Por eso buscamos leer toda la Biblia, no solamente porciones, para poder ver la historia completa. Ahora, al entender que tenemos riquezas en Cristo, que Efesios nos ha mostrado ya en el capítulo 1, 2 y 3, esas riquezas son: tú eres adoptado, tú eres elegido, tú eres redimido, tú eres perdonado por la obra de Cristo y eres sellado por el Espíritu Santo. Esas verdades espirituales deben de tener un efecto en nuestras vidas. Y ese efecto es permitir conducir nuestras vidas de una manera como Cristo ha predispuesto o ha planeado para ti y para mí. Ahora, tratar de vivir tu fe, tratar de vivir una religión, tratar de cumplir requisitos, es muy frustrante para el hombre. Por eso, Pablo, muy inteligente, guiado por el Espíritu Santo, invierte 3 capítulos donde les dice: a ver, siéntense y escuchen las doctrinas, las verdades, lo que son, en quién están, cuál es su posición, porque cuando tú entiendes eso vas a poder andar, vas a poder caminar en la manera que Cristo desea que camines. Un bebé nace y no camina inmediatamente. Necesita invertir al menos un año de su vida dependiente de sus padres para poder estar listo y poder levantarse y empezar a caminar. El cristiano vive algo similar. A veces llega la fe a nuestra vida y inmediatamente queremos ya activarnos, pero Efesios nos dice: entiende primero cuál es tu posición, cuáles son tus riquezas en Cristo, para que, entendiendo esto, estés listo para caminar
en este andar de la fe. Y te decía que ya vimos 3 capítulos y Pablo culmina esa doctrina, esa enseñanza en el capítulo 3, como platicábamos hace ratito, pero me encanta que termina con una oración que veíamos hace 8 días. Ora por la iglesia, y esa petición está en el versículo 16 de Efesios 3, donde dice bastante claro qué es lo que le pide a Dios de rodillas. Dice: pido para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que está orando Pablo por la iglesia de Éfeso, y que es nuestra oración también para la iglesia de Calvary, es que, número 1, seamos fortalecidos. No hablo de fuerza física. Vamos a ver qué dice en el hombre interior, pero dice fortalecidos, ¿con qué? Con poder. Y ese poder veíamos hace 8 días que es esta palabra griega dunamis, esta palabra que se refiere a un poder sobrenatural, un poder dinámico que proviene del espíritu. Por eso dice: seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿dónde somos fortalecidos los creyentes? Primero adentro, primero en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso es una obra del espíritu. Ahora, ¿por qué es tan importante que conozcamos esto y por qué incluso orar por esto? Porque tú y yo debemos entender que llevar nuestra fe a donde Dios quiere que lleguemos requiere un poder sobrenatural. Humanamente no podemos. Humanamente tu cuerpo sigue siendo un cuerpo de pecado que desea el pecado. Y eso no me dejarás mentir. Todos aquí somos tentados al pecado. Pero ese poder sobrenatural que fortalece al creyente le ayuda a resistir y a perseverar en todo momento. Y ahora, ¿quién te lo está escribiendo? Te lo escribe un tal Pablo, que estaba encerrado, que estaba viviendo las circunstancias más difíciles, y te está diciendo: la fortaleza para poder seguir viene del Señor, viene de su espíritu. Entonces, hermanos, ese poder que Pablo está mencionando aquí está disponible para ti y para mí hoy. Y ese poder es el que nos da la capacidad de ser cristianos de adentro hacia afuera. Cuando alguien es cristiano de afuera nada más, solo está cumpliendo requisitos. Si el hombre interior no ha sido fortalecido con poder, solo es cuestión de que llegue una circunstancia difícil para que veas en qué estaba su fe. Se acabó el cristianismo, ya no hay más fe, volvió a ser lo mismo que era antes. Por eso es tan importante esto. Y cerrando esta sección, ¿de dónde está el cristiano? ¿Cuál es su posición? Pues ahora viene la acción. ¿Cómo se ve una vida de un cristiano verdaderamente? Porque al verlo, tú puedes darte cuenta si está arraigado y cimentado en Cristo o está arraigado y cimentado en las tradiciones, en las reglas, en los requisitos. Y vamos a ver lo que ahora sí Efesios tiene que mostrarnos el día de hoy, de cómo se acciona esta fe, cómo se vive bajo este poder que nos permite vivir esto, ¿no? Ahora, Efesios 4, vamos a leer solamente 6 versículos. Y el título que tienen sus Biblias, algunos de sus títulos puede ser la unidad del Espíritu. Entonces el Señor hoy nos va a hablar de unidad. Pero vamos a ver qué dice Efesios 4:1. Yo pues, acuérdate, está hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acompáñame a orar. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, Padre. Ayúdanos a poder entender todo esto. A aquellas personas que nos visitan por primera vez y que podría ser esto un poco difícil de comprender, tu Espíritu Santo sea guiándoles en su corazón para que puedan captar las verdades que quieres tú hoy enseñarles, Señor. Si estamos aquí todos es porque tú así lo decidiste, nos diste la vida
nos diste la capacidad de movernos para poder reunirnos. Así que, Padre, te doy gracias porque podemos hacer esto en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Dios no hay coincidencias, en Dios hay diosidencias. Me encanta pensar en esto, porque esas cosas que suceden exactamente sin planearlas, te muestran que Dios tiene su mano obrando. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy decidimos recordar la fidelidad de Dios. Decía, esas diosidencias podríamos verlas el día de hoy porque pude haber preparado un mensaje para la iglesia sobre estos 3 años que Dios nos ha permitido estar reunidos, pero no hubo necesidad. No hubo necesidad que yo pausara la enseñanza en Efesios para poder compartir algo de la iglesia. Simplemente llegamos a este punto de Efesios 4, donde Dios va a hablarle a la iglesia sobre un tema muy importante, que es la unidad. Pero no nada más veas la iglesia como este grupo de personas aquí congregadas. Acuérdate que la iglesia en lo individual somos cada uno de nosotros. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo. Eres tú, soy yo, somos las personas. Ahora, Dios quiere hablar sobre unidad y vamos a ver cuál es el deseo de Dios para su iglesia, para aquellos que han creído en Jesucristo, porque el ADN de la iglesia en el diseño de Dios tiene un componente vital que es la unidad. Incluso Jesús oró por esto. A lo mejor recuerdas en Juan 17 cuando está orando Jesús en sus últimos momentos antes de ser crucificado, ora al Padre y le pide que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Eso está en Juan 17, 21. Pero como hombres, como humanos, somos inclinados a buscar siempre lo contrario, a dividirnos, a separarnos, a polarizarnos y a tratar de imponer nuestra voluntad, nuestras ideas, sin importar a quién aplastamos. La iglesia no está exenta de estas tendencias humanas, de dividir, de separar. ¿Y quieres comprobar por qué te digo esto? Bueno, a lo mejor escuchaste la noticia en esta semana sobre el asesinato de un activista en Estados Unidos, que en lo personal yo no lo conocía apenas, que fue el tema del asesinato que tuvo, pero este hombre que su nombre fue Charlie Kirk, este activista cristiano, pues porque hablaba sobre Cristo, algunas personas cuestionan si era cristiano o no. Entonces es interesante ver cómo este acontecimiento trágico está trayendo división en los cristianos, en la iglesia, porque la opinión se ha dividido entre gente que juzga su actuar en sus dichos, en sus conferencias de ultraderecha y también pues al ser un apoyo de Donald Trump y tú sabes las políticas en cuanto a migración, en cuanto a diferentes pensamientos en Estados Unidos. Pues muchos cristianos tomaron una posición de juicio y decir, ese hombre no era cristiano, ese hombre hablaba esto y esto. Y por otro lado tienes a cristianos que dicen, no lo juzguen si era. Y empieza un debate en las redes sociales bastante interesante que a mí me llevó a ver cómo la iglesia es bien fácil que se divida en opiniones. Los no creyentes se alegraron por la muerte y no me sorprende porque el lado contrario de los pensamientos de este hombre pues es el progresismo y son todas las ideas LGBT y aborto y todo esto. Entonces pues que se muriera para ellos fue como algo de gozo, incluso hasta un tipo ahí se ve celebrando, ¿no? El momento, tristemente. Aquí lo alarmante es que creyentes opinando similar, diciendo sí se lo merecía por sus ideas. Y otros por otro lado, alarmados porque nos están callando y nos van a empezar a censurar y van a empezar a matar a quienes predican la palabra. Y hermanos, las posiciones se polarizaron de una forma tan brutal que si tú llegas a ver en redes, cristianos se están peleando en opiniones y en ideas. Y esto está llevando a la polarización de muchas personas. Ahora, yo no vengo a decirte que tú tomes una posición al respecto. Esa no es mi intención de este ejemplo. Mi intención es que tú veas cómo somos tan propensos a dividirnos. La iglesia se divide muy rápido.
Y me pregunto, ¿ese es el diseño que Dios quiere para su iglesia? ¿Una iglesia dividida? Porque tú y yo estamos llamados a buscar la unidad. Y no estamos llamados a buscar quién tiene la razón y quién gana un debate. Estamos llamados a mantener la unidad y es lo que vamos a ver hoy. Hermano, en el diseño de Cristo, la iglesia no se ve como una iglesia dividida. La iglesia se ve como una iglesia conducida por Cristo, quien está unido al Padre, y al estar unidos a Él, debe de ser evidente la unidad entre unos y otros. Ahora, ante casos como este que te estoy platicando, estremecedores y polémicos, yo opino que la mejor forma, y esto es algo personal que quiero compartirte, la mejor forma de responder ante estos eventos es con oración y con sabiduría, meditando si lo que voy a decir glorifica a Dios o me glorifica a mí. Si mi opinión es para que yo me sienta que tengo la razón y tengo los mejores argumentos y no glorifica a Dios, creo que el silencio puede ser una buena alternativa. ¿Por qué? Porque es difícil mostrar amor al prójimo cuando corremos a debatir en mensajes despectivos o en mensajes hacia otros creyentes que piensan diferente a ti y a mí. Si era o no era cristiano este hombre, pues descansa en que el Señor es el juez justo y Él va a decidir. No te toca a ti, no me toca a mí dar un veredicto. Y así como este tema, lo ves en muchísimos otros momentos. Situaciones en que las iglesias se dividen por cosas tan irrelevantes como la vestimenta, como las canciones que se tocan, como si el culto es de día o es de noche. Y siempre por tratar de tener la razón, la iglesia tiende a dividirse. Te estoy tratando de poner el problema en contexto para que veamos lo que la palabra nos dice. Incluso el tema de las denominaciones, en estricto sentido, es una separación. Muchos llegan a Calvary y nos preguntan, ¿cuál es su denominación? Calvary a quién pertenece? Y nuestra respuesta es, pertenecemos a Cristo. Y dicen, no, es que ustedes deben tener una denominación, si no son una secta. ¿Y no les parece adecuado esta respuesta de no tener una denominación? ¿A qué me refiero? ¿O son pentecostales, o son carismáticos, o son evangelistas, o son presbiterianos, o son sabadistas, o son tal? Se busca etiquetar a la iglesia para decir, bueno, estos son pentecostales, con ellos no me junto. Ah, estos son bautistas, no, estos son aburridísimos, ¿no? Siempre tratando de dividir. Y a muchos no les parece que Calvary seamos una iglesia no denominacional. ¿Por qué? Porque nuestra posición no está en una denominación, nuestra posición está en Cristo, lo que dice Efesios. Y cuando no les parece esa respuesta, dicen, no, entonces son chafas. Aquí la respuesta es, ¿a qué denominación pertenece a Jesús? A ninguna, al Padre. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que buscar pertenecer a una denominación? Porque las denominaciones separan entre bautistas contra pentecostales, entre evangelistas contra apostólicos, entre presbiterianos contra carismáticos. ¿En verdad eso es lo que Dios quiere para su iglesia? Definitivamente no. Eso explica por qué Jesús oró, para que tú y yo mantuviéramos la unidad, porque sabía nuestra tendencia humana. Así que Cristo anhela ver a su iglesia unida. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos. Cristo anhela ver a Calvary Chapel Toluca unida hasta que Él regrese por cada uno de nosotros o por todos en su segunda venida. Ahora, esto no quiere decir que en Calvary no vaya a haber conflictos. Sí va a haber conflictos. Hay conflictos, ha habido conflictos y seguirá habiendo conflictos. Aquí el problema es no saber conducir estos conflictos bajo la sabiduría de Dios. Aquí lo interesante es saber cómo vamos a reaccionar ante los conflictos y cómo es posible vivir, como Efesios 4 nos lo va a mostrar, en unidad, si somos tan imperfectos todos aquí. Es por el poder de su Espíritu. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pablo, que está preso, ya lo veíamos la semana pasada, les ruega. Y la palabra rogar, pudiéramos imaginarnos a un Pablo suplicando para que le hagan caso.
rogando que me pongan atención. No, la palabra tiene un sentido emotivo, sí, sin duda, pero la palabra que se usa en griego es parakalo, que va más allá de nuestro concepto en español y habla un poco más de una exhortación o una invitación ferviente a algo. No es un ruego como el que tú y yo conceptualizamos en español. Si es una invitación, es una exhortación ferviente. ¿Y a qué está invitando Pablo a estos hombres? Fíjate lo que dice aquí. A que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Andar como es digno al llamado de Dios. Y fíjate, la palabra andar, a partir de aquí, se va a convertir en un común denominador en todos los demás capítulos. Lo vamos a encontrar muchas veces en Efesios, pero en todas las cartas de Pablo lo puedes encontrar hasta 40 veces, dependiendo de la versión. Para Pablo es bien importante que el andar cristiano sea congruente con lo que cree. Y andar lo va a repetir muchas veces en el mismo capítulo 4. Y Pablo ocupa esta palabra metafóricamente para referirse a la manera de conducir nuestras vidas, a la manera de vivir, a la manera en la que tú llevas moralmente y espiritualmente tu caminar. Somos llamados a andar. Esto significa somos llamados a activar nuestras piernas espirituales para avanzar en el camino. Y cuando comprendemos realmente lo que Dios ya hizo por nosotros, lo más lógico, congruente es que tú camines, que avances, que te muevas, que correspondas a esas riquezas andando como es digno de su llamado. Naturalmente queremos servir a alguien que nos ha dado mucho. Es natural, incluso si tus padres hicieron gran sacrificio para que tú pudieras desarrollarte, es natural que el hijo quiera corresponder a ese sacrificio. Y el creyente, cuando entiende las riquezas que Cristo nos ha dado, lo natural debería ser querer corresponder a eso, andando conforme es digno. Corresponder a un gran regalo no es devolver el mismo valor del regalo, sino es valorar y cuidar ese regalo haciendo un buen uso de él. ¿Por qué? Porque así honramos la generosidad de quien nos lo dio. Y piensa en un padre, como te digo, que quizás fue un obrero, quizás un carpintero, alguien que no tuvo estudios, que no tuvo la posibilidad de ejercer una carrera y que trabaja horas y horas y horas para poder ofrecerle a su hijo un mejor futuro. Y este hijo tiene dos opciones. Puede decidir corresponder al esfuerzo de su padre y lo puede hacer de dos formas. Regresándole el dinero que gastó para sus estudios y para su manutención, o corresponder convirtiéndose en un hombre de bien como sus padres desearon verle. Y la mejor forma de corresponder es esa. Como padre no esperas que te regresen cada centavo. Como padre esperas ver que tus hijos valoraron ese esfuerzo y andan conforme a lo que tú deseabas ver en ellos. Y en cierta medida, todos los que estamos aquí hemos recibido algo de Él, una nueva vida. ¿Para qué? ¿Para quedarnos inertes? ¿Para quedarnos sentados? ¿Para quedarnos pasivamente esperando solo que regrese el Señor? No, es para que andemos como hijos de Dios. Una forma de corresponder a ese amor que nos dio vida es que caminemos, que andemos, que estemos activos. Ahora, piensa en esto, un bebé al principio no puede andar y eso es válido. Pero cuando un niño ya tiene 7 años, 8 años, 10 años y no puede andar, qué triste, porque habla de un problema, una enfermedad que le impide caminar. Y así también es con el cristiano. Si hay alguien que tiene mucho tiempo en el Señor y no camina, no avanza, algo está mal, algo está pasando, está lisiado espiritualmente y algo tiene que examinar por qué no está avanzando para atenderlo. Pablo va a mostrar en diferentes momentos del capítulo 4, 5 y 6
a qué estamos llamados a andar. Este primer versículo únicamente es introductorio. Nos va a retar a caminar conforme es digno del llamado de Dios. Y el primer llamado es a la unidad. Si tú tienes una nueva vida en Cristo, el primer llamado que hace el Señor es mantente unido. Y es muy importante que consideres esto, porque la fe verdadera es la que nos hace andar, caminar, seguir las pisadas de Cristo. Acompáñame a 1 de Juan 2.6. 1 de Juan 2.6. Es una evidencia del creyente, el andar, pero una evidencia ¿de qué? Fíjate, dice así la palabra de Dios. El que dice que permanece en él, ¿debe qué? Andar como él anduvo. La permanencia en Jesús se ve reflejada en que sigues sus pisadas. Muchas personas dicen, sí, yo tengo a Cristo, pero no sigo a Cristo, y eso es incongruente. Lo que nos está diciendo aquí Juan es el que dice que permanece en él, pues anda como él anduvo, es congruente. Y el primer llamado expuesto aquí, como te digo, es andar en la unidad como Jesús anduvo. Y a partir del versículo 2 al 6, van a ser 4 versículos, pero un poco profundos. De hecho, voy a pasear por varios versículos y les voy a pedir ayuda. Pero quiero que observes esto. La unidad no es algo que tú y yo creamos. La unidad es algo que tú y yo solo mantenemos. La unidad la crea el Espíritu Santo. Y los ingredientes para que la unidad exista, lo vamos a ver en el versículo 2 y 3. Van a ser 5 ingredientes. Piensa como en una receta. Para que la unidad sea un producto final, hay ingredientes que tienen que existir. Y en Efesios 4:2, regresando, vamos a verlos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, humildad, mansedumbre, soporte, paciencia y amor son los 5 ingredientes de la unidad. Que esto aplique en tu matrimonio también, no solo en la iglesia. En todas tus relaciones interpersonales, estos 5 ingredientes son básicos para mantener unidad. Y obsérvalos, fíjate. Vamos a hablar del antónimo, del caso contrario de cada uno de ellos. ¿Cuál es la palabra o la acción contraria a la humildad? El orgullo. Una familia puede estar unida si abunda el orgullo en alguno de los padres. ¿No? Segundo ingrediente, la mansedumbre. ¿Cuál podría ser la palabra contraria a la mansedumbre? La rebeldía, el salvajismo. Número 3, el soportar. Y ahorita vamos a entrar a detalle porque ¿qué significa soportar? Entiéndase como la acción de levantar a alguien, como este soporte de televisión. Está levantando una televisión. El soportar es levantar, sostener. ¿Cuál sería la palabra contraria a sostener? Derribar. ¿Puede existir la unidad si hay alguien que está derribando? El cuarto ingrediente, la paciencia. ¿Cuál sería? Eso está muy fácil. Con la impaciencia, ¿verdad? Y la quinta, el amor. ¿Cuál sería el contrario del amor? El odio. Entonces observa cómo estos ingredientes son virtudes del carácter de Cristo. Y como cristianos que queremos parecernos a Cristo, pues deberían de estar presentes. Quizás no perfectos, pero al menos presentes. Y quiero tratar de explicarlos muy rápidamente, porque nuestro español puede limitarnos a entender el concepto de cada uno de estos. La humildad, ¿qué es en el mundo la humildad? Para muchas personas significa carecer de algo, carecer de recursos, carecer de intelecto, carecer de algo. ¿Y eso es lo que se refiere a humildad en la palabra de Dios? ¿Cómo lo vemos en el hombre? Fíjate,
Hay personas que dicen, ay, no, es que yo no puedo, porque no tengo, porque no soy, porque tal, y es que soy muy humilde. Incluso hay gente que pone en su casa letreros, bienvenidos a su humilde casa, ¿no? Tirados al piso de que son humildes. Eso es lo que el mundo puede interpretar como humildad. Pero la palabra de Dios nos dice algo completamente contrario. Filipenses 2, 3 al 4 nos va a enseñar cómo se empieza a ver la humildad. Filipenses 2, 3 al 4. Uno de los ingredientes o distintivos de la humildad es que consideres a los demás como superiores. Eso es lo que la palabra menciona como humildad. Romanos 12, 3. Entonces el concepto de humildad es no creerse más que las personas, es tener un concepto de que otras personas son superiores a ti. Ahora, ¿cómo lo vivió Jesús? En Mateo 11, 29 lo vamos a ver. Ok, Jesús manifestó que él era manso y humilde de corazón, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Juan 13, versículo 3 al 5, te voy a llevar al momento, el lavamiento de los pies. ¿Qué hizo Jesús? En Juan 13, 3, lo voy a leer muy rápido yo, dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjate, Jesús no había perdido su identidad, él sabía de quién era y a quién iba. Sabiendo esto, se levantó, versículo 4 de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de ¿quiénes? De los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús consideró a sus discípulos superiores para servirles, porque este acto de lavar los pies era para los sirvientes más viles. Era para las personas, era un trabajo vil, no era un trabajo agradable. Fíjate cómo Jesús lo vivió. Consideró a sus hermanos dignos de su servicio. Hermanos, la humildad es eso, no tener un concepto más alto del que tienes. Y si es posible, considerar a otros como superiores a ti. ¿Para qué? Para servirles. Hay una paradoja de la humildad. Dice que cuando un hombre entre más busca la humildad, es cuando más se aleja de ella. Cuando alguien descubre que es humilde, es porque ha dejado de serlo. La humildad es algo que ni siquiera se tiene que mencionar, se tiene que ver. Y el segundo elemento es la mansedumbre. La mansedumbre no significa que te dejes hacer lo que otros quieran, porque eso es la mensedumbre, ¿no? Y algunos dicen, es que dice que pues seas manso, entonces, sí manso, no menso, ¿no? Y el mundo piensa que tienes que dejarte hacer todo porque eres manso. Y confunden la sumisión con mansedumbre, pero eso no es lo correcto, porque eso es una incapacidad, el no poder opinar, no poder decir nada por ser manso, eso es una mentira. La mansedumbre, según la Biblia, Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu, y no es la ausencia de poder, más bien es el poder bajo el control de Dios. Y piensa en un caballo. Un caballo tiene mucho más fuerza que un humano, pero esa fuerza está bajo el poder de una, ¿cómo se llama esta correa? Es una rienda. ¿Por qué? Porque el caballo ha decidido que quien lo jinetea tiene el control. No significa que perdió su poder, significa que está bajo control de el jinete. Y así es el cristiano, no significa que no tiene poder para hacer y deshacer, significa que ese poder está contenido en su Señor. Y en Mateo 26, 51, 53, por tiempo no lo voy a leer, pero te voy a contextualizar, van los soldados a atrapar a Jesús al monte, y entonces, ¿qué hace Pedro? Saca la espada. ¿Y qué hace? Le corta la oreja y quiere matar, quiere defender a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Es interesante la respuesta que le dice Jesús a Pedro, en una forma de exhortación bastante intensa, en el versículo 51 de Mateo, le dice, vuelve tu espada a su lugar, versículo 52, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y la pregunta aquí en la 53, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
¿Te das cuenta? Jesús tenía el poder para zafarse de ese momento. Pero esa mansedumbre lo llevó a no activar ese poder, sino a tenerlo bajo control para los propósitos de la cruz y lo que habría de venir. Jesús mostró la mansedumbre ahí. Jesús pudo bajarse de la cruz sin problema. Jesús pudo evitar esto sin problema, pero era parte del plan, morir en la cruz. Así que por eso entendemos por qué Jesús se autodescribe en Mateo 11 como aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Son dos virtudes descritas por Él mismo y nos está invitando a que tú y yo las imitemos. Me encanta. Y fíjate, vamos a ir a Mateo 11:29. Anótalo porque va a ser bien importante para ti. Mateo 11:29. Por lo que dice después. Hay un resultado después en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? ¡Wow! En la medida que tú veas el carácter de Cristo en mansedumbre y en humildad, vas a descansar. Vas a descansar de tratar de imitar a este mundo queriendo ser superior que los demás. La gente que siempre está buscando ser más, el uno más que tú, pues no descansa. Porque el día de mañana alguien llega con algo mejor o consigue algo nuevo y no descansa. O nuevamente tiene que volver a trabajar para tratar de superar. Alguien que vive una vida así se va a cansar. Por eso la mansedumbre y la humildad trae descanso al creyente. La humildad y la mansedumbre no se buscan, se aprenden. ¿Y se aprenden de quién? De Jesús, quien es manso y humilde. Esto quiere decir que es un fruto de una relación entre el creyente y Jesús. Pero apenas vamos 2, ya me voy a apurar porque me quedan 3. Es profundo, pero después ya vamos a avanzar rápido. No me voy a echar 2 horas, los prometo. Los otros 3 ingredientes. Soportar. ¿Qué significa en el mundo soportar? O para tu español y para mí es como tener que aguantar a alguien, ¿no? Contra mi voluntad tengo que soportar a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres. No los aguanto, pero la palabra dice que los tengo que soportar. No, ese es un mal entendimiento. La gente que está con otra persona por obligación o contra su deseo o voluntad, entiende eso como soportar. Pero ¿qué es en la Biblia? Gálatas tiene algo que decirnos al respecto. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? Fíjate, mansedumbre. ¿Tienes el derecho de reclamar? Pues sí, tienes mucho derecho, pero dice con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es soportar, aguantar las cargas de los otros. Ahora, hay 2 palabras, déjame más bien darte este contexto. Tratar de levantar, de sostener, de dar soporte, para un bebé es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque sabes que está en una etapa de desarrollo y soportar a un bebé pues es un acto muy sencillo de hacer. Pero ¿qué pasa cuando es un adulto que puede valerse por sí mismo, pero no quiere y estás tratando, es pesado? Y aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, hermanos, va a haber gente débil en la fe, bebés en la fe, que van a llevar cargas, que van a tropezar, que van a caer, pero tu tarea y mi tarea es sobrellevar nuestras cargas. Y no estamos llamados a juzgarlos, porque me encanta como dice, considérate como si fueras tú, porque tú también puedes padecer esto. Estamos llamados a levantar a los hermanos y eso mantiene la unidad. Criticar, juzgar, decir te lo mereces, eso no mantiene la unidad. Y Jesús también vivió esto. ¿Por qué te lo puedo decir? Porque en Mateo 14, 30 al 31, el contexto es, están en una barca los discípulos, empieza una tormenta y empiezan a angustiarse y entonces a lo lejos ven al maestro
Y entonces Pedro se levanta. ¿Y qué hace Pedro? Se sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y entonces, ¿qué pasa? Empezó a dudar. Su fe empezó a verse afectada, débil de la fe. ¿Y qué sucedió inmediatamente? Se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Pero no solamente le dijo eso, fíjate, dice, asió de él. Literal, le extendió la mano, lo levantó, lo sostuvo y lo puso a salvo. Ese es el soporte que Jesús hizo y que espera ver en sus hijos. ¿A quién le estás extendiendo hoy la mano? ¿Estás extendiendo la mano o estás señalando de se lo merece? Porque eso no es el carácter de Cristo. Tercer elemento o ingrediente de la unidad es la paciencia. Y el mundo la entiende como esa pasividad, ¿no? Como esa acción de inerte, de quedarte solo esperando. Pues es que soy bien paciente, hermano. Pues aquí me quedo sentadito. Y hombres que se resignan y esperan que las cosas sucedan y que el mundo gire. Pues total, va a suceder, ¿no? Eso es lo que el mundo entiende como, wow, qué paciente eres. No. En la Biblia nos muestra algo muy diferente y hay dos palabras en la Biblia que se usan para paciencia. Una es hipomone, que está en griego, y la otra es macrotimia. Macrotimia es la importante. Las dos son importantes, pero para el día de hoy, macrotimia. Hipomone, esta palabra, tiene un concepto que nos habla de esa espera en las circunstancias con perseverancia y firmeza para no rendirse o desanimarse. Para aquel que atraviesa una prueba de salud, esa es la paciencia de saber que Dios tiene el control. Y nos habla más de la circunstancia que produce paciencia y esa paciencia produce resistencia. Pero no es la palabra que ocupa aquí Pablo. La palabra paciencia es macrotimia, que habla de una capacidad que tiene el creyente de soportar las ofensas y provocaciones de los demás para no descontrolarse, que es muy similar a longanimidad. Ese ánimo prolongado de mantenerse ecuánime a pesar de los ataques constantes de otros. Y dices tú, ¿cómo es posible eso? Es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu. La macrotimia es un fruto del Espíritu. No es algo que nace de ti. Tú te cansas, pero el Espíritu va dándote fuerza para poder soportar. Con paciencia, macrotimia. Hermano, es un fruto. Se va a ver. ¿Y cómo lo vemos en Jesús? Pues en la cruz, hermano. En la cruz de Cristo. En el vituperio, soportando todo tipo de ofensas, le arrancaron las barbas, lo escupieron, lo maldijeron. No te tengo que contar todo eso, lo has visto, lo has escuchado. El nivel de violencia que sufrió Jesús, Él la soportó pacientemente por esto, por esta capacidad sobrenatural de no descontrolarse. Macrotimia, capacidad sobrenatural para soportar. La paciencia de Cristo fue una paciencia activa. Y por último, el amor. El amor que para el mundo es una emoción, ¿verdad? Y hasta hacemos el corazoncito. Y el 14 de febrero, el mes del amor. Pero pues el resto del año, los 11 meses, te amo mientras tú me hagas sentir bien. Si me tratas mal, te odio. Ese es el amor del mundo. El amor condicionado. El amor de Cristo es amor ágape. Y ese es el amor que dice 1 Corintios 13:8, que no deja de ser. El amor de Dios no deja de ser. Es un amor incondicional y ese amor también es un fruto del Espíritu. Es algo que recibes por el Espíritu, no es algo que tú decides hacerlo. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo se acaba, pero el amor nunca. Dejó de amar Jesús a sus discípulos después de la cruz, cuando todos corrieron despabullidos y todos temerosos por la crucifixión. Pedro le negó, todos los demás escondidos lo dejaron solo. Solo las mujeres estaban ahí y Juan ahí medio viendo de lejos.
Todos los demás que le amaban y le decían maestro y lo alababan, ¿dónde estaban? Escondidos. Jesús dijo, no se lo merecen. Buscaré nuevos discípulos porque estos reprobaron. No. El amor de Cristo por sus discípulos era tan grande que a pesar de su imperfección y su traición, Él los amó y se manifestó a ellos una vez resucitado. ¿Te das cuenta, hermano? Dices tú, wow, me falta mucho para parecerme a Cristo. Por eso llamarnos cristianos debemos de tomarlo con una reverencia importante. Porque es increíble el nivel de virtud que vemos en el carácter de Cristo. Ahora, déjame cerrar con esto. Los creyentes debemos sostenernos mutuamente en paciencia y en amor, así como Dios lo hace con nosotros. Y esto es lo que hace que la unidad exista. Esto es lo que hace que una iglesia sea unida, porque todos aquí somos diferentes. Todos aquí somos bien diferentes. Habemos generaciones millennials, boomers, centennials, X, con ideas completamente distintas sobre el trabajo, sobre la política. Hay priistas, hay morenistas, hay panistas, hay americanistas, hay tolucos, hay doctores, hay policías. Hay una diversidad en el cuerpo. Pero ¿qué es lo que nos mantiene unidos? Es Cristo. El amor de Cristo. Hermanos, estos ingredientes son resultado de alguien que camina con Cristo y que puede en comunidad mantener la unidad, guardar la unidad, que eso es a lo que nos invita en el versículo 3, Efesios 4:3. Fíjate lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que nos está diciendo es, hagan todo lo posible para mantenerse unidos. ¿Por qué? Porque pueden. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo estos frutos en ustedes. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Si Dios te pide algo es porque tienes la capacidad de hacerlo. Y no nos está hablando de un compromiso, fíjate, activo y diligente de crear la unidad. Nos está hablando de un compromiso de guardar la unidad. ¿Por qué? Porque el autor de la unidad es el Espíritu Santo. Observa que no nos pide crear unidad. Tú y yo podemos hacer un montón de eventos aquí vamos a hacer un evento de integración y vamos a jugar a la gallinita ciega. Hermano, vamos a tener lotería al ratito. Pero eso no mantiene la unidad. Si alguien pierde, se va a enojar. Y entonces se va a ir y ya la unidad ya fue, ¿no? Lo que mantiene unido es el Espíritu. Pero nos equivocamos o erramos cuando permitimos que chismes, que murmuraciones sobre nuestros hermanos, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros hijos. Ahí fallamos en guardar la unidad. Cuando alguien viene y te quiere contar, oye, es que mira esto, a ver, ¿vas a hablar de José? Quiero que venga José. Hablemos los tres. Y te das cuenta como, no, es que no estoy tan seguro. Ah, ¿verdad? Te estoy poniendo de ejemplo, hermano, no, porque estás hasta aquí enfrente. Pero lo mismo sucede, ¿no? Cuando alguien viene y me dice, oye, es que te quiero decir de tal persona, ok, vamos por tal persona. Bueno, pues déjame pensar cómo plantearlo. Ya se les olvida y no regresan. Hermano, no demos espacio a las murmuraciones y los chismes. Eso rompe la unidad e incumples el mandamiento de guardar la unidad. El Espíritu la crea, el creyente la mantiene. Por eso te decía, ¿cómo es posible que siendo tan diferentes podamos mantener la unidad? Pues porque todos tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver. La unidad es un asunto, un tema de nuestro interior. Y quiero que observes esto. La unidad no es lo mismo que uniformidad. Porque si la comunión de la iglesia no depende del Espíritu y depende de estilos, de modas, de gustos o de personajes incluso, pues eso es uniformidad. Tú puedes ver iglesias allá afuera que pues ves a las personas igual, ¿no? Vestidas con la falda larga, con un velo, o ves a los judíos con sus trajes negros, su camisa blanca. Eso es uniformidad. La unidad es algo que no se ve físicamente, pero se puede hacer tangible en las relaciones humanas.
Así que la unidad trata del interior, mientras la uniformidad trata del exterior. Y aquí me encanta esta parte, fíjate, solícitos en guardar la unidad del espíritu en un vínculo. ¿Y el vínculo cuál es? Los creyentes no creamos unidad. Si tú percibes a esta iglesia Calvary Toluca unida, es porque el Espíritu Santo está dando evidencia de que ustedes y todos nosotros estamos creciendo en Él, madurando en Él. Y yo quiero darles las gracias a muchos de ustedes porque me han aguantado por 3 años, a mí, a mis hijos, a mi esposa, porque somos imperfectos. Y yo me gozo en el Señor que ustedes florezcan en paciencia, en soporte, en amor, porque eso habla que el Espíritu está trayendo un fruto en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que esta obra sea unida. Así que la invitación es a que tú y yo perseveremos en la unidad que Él ya ha establecido. Y lo podemos hacer por el vínculo de la paz. ¿Qué significa esto? Todos los miembros de una iglesia están llamados a proclamar la paz. ¿Pero a qué se refiere la paz? Es ese estado de reconciliación que tenemos cada uno con Dios. Lo veíamos en los capítulos anteriores. La cruz reconcilió al hombre con Dios, pero esa cruz también reconcilia al hombre con el hombre. El estado de reconciliación que tenemos con Dios hace posible que los hombres estemos reconciliados. Si aquí hay hermanos peleados con sus familiares, con sus hermanos, con personas, tiene que venir a la cruz y ver la reconciliación como algo necesario para mantener la paz. Somos llamados a eso, hermanos. La paz actúa como un vínculo para entrelazar al creyente en Cristo en un solo cuerpo, el cual es su iglesia. Ahora, la paz de Dios no significa la ausencia de conflicto. La paz de Dios es un estado de plenitud y armonía total, el shalom, como le dicen los judíos. Así que terminando, después de profundizar en los ingredientes, pues ya nada más vamos a ver cómo se ve la unidad, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Son 7 veces la palabra uno o una mencionada. Un solo cuerpo. Todos los creyentes en Jesús, todos los creyentes que han aceptado como su Señor y Salvador, pertenecen a un cuerpo. Quien piense lo contrario, aguas, porque crea individualismo, y eso no es lo que el Señor decidió para el creyente. Muchos después de la pandemia se autodenominaron individualistas. Yo no necesito una iglesia, mi relación con Cristo está bien. La iglesia no la soporto. Quizás dejan de ver que entonces pues no son parte del cuerpo, porque, hermanos, o sea, el Señor añade a su cuerpo miembros. Y cuando alguien va y luego no va y no se compromete con un cuerpo local, pues lo que está dejando en evidencia es que es un accesorio. Estos lentes no es parte de mi cuerpo. Son un accesorio, pero están en mi cuerpo, sí, pero no son mi cuerpo. Y lo mismo sucede con varias personas que llenan las iglesias, pero nunca se comprometen a un cuerpo. Entonces, la iglesia es un cuerpo. Si alguien no se compromete, necesita examinar qué está haciendo. El pie no va y viene como mis lentes, el pie siempre está aquí. Y el día que tienen que extirpar un pie, es una causa de gran dolor y tristeza. Si a alguien le da igual si la iglesia cierra o no, pues son como estos lentes. No saben si tengo un dolor de cabeza o tengo un dolor de estómago, porque no lo sienten. Pero mi cuerpo sí resiente cuando algo me duele. Entonces, a alguien que no le duele la iglesia, pues solamente deja en evidencia que es un accesorio de una congregación, y eso es preocupante. Un solo cuerpo. Ese es el resultado de la unidad. Un espíritu. No hay diferentes espíritus, hermanos.
que van cambiando por generaciones, no. Recibimos un espíritu el cual es en todos y con todos. Y no es una fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, que Jesús dejó para darle vida a su iglesia y que habita en ti y en mí. Hermanos, es un solo espíritu, una misma esperanza. ¿Qué significa esto? Que todos esperamos lo mismo. Esperamos el regreso de Cristo. ¿Quién de aquí, viendo las noticias recientes, no dice: Señor, ven pronto, ya que se acabe este dolor? Maranata. Hermanos, una misma esperanza es eso. Si la iglesia o los creyentes no esperan el regreso de Cristo y están esperando que el gobierno cambie, o están esperando que el PRI vuelva, o que el PAN vuelva, o están esperando que la 4T se vaya, o están esperando que una sociedad cambie, o que se haga justicia, pues es una esperanza desconectada de la esperanza en Cristo. Nuestra esperanza está en el regreso de nuestro Señor, en el reinado de nuestro Señor, y entonces todo lo demás, todo lo que pasa en este mundo pasa a un plano secundario. No significa que no nos importe, porque acuérdate, estamos llamados a orar por nuestra nación, lo hicimos al principio, pero eso no tiene que convertirse en tu esperanza principal. Una esperanza, una misma esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor. La palabra aquí es el kurios, Señor, que significa un amo, un dueño soberano, y nos habla de una autoridad absoluta. Cuando la iglesia reconoce el señorío de Jesucristo, se mantiene unida. Cuando hombres ocupan el lugar del señorío de Jesucristo, aguas, porque viene una devastación. Una sola fe significa creer lo mismo estando aquí o del otro lado del mundo. ¿Y cuál es esa fe que tenemos? Que somos salvados, somos perdonados de nuestros pecados y redimidos ¿por quién? Por Jesucristo, no por obras, por Jesucristo. Estando muertos, Él trajo vida a nosotros. Esa es la misma fe que tenemos. Cuando alguien le añade un condimento especial, ya no es una sola fe, ya es una fe personalizada. Bueno, sí, pero tienes que hacer esto y esto. No. Gálatas habla mucho al respecto, pero una sola fe y un solo bautismo. Es controversial este punto, porque históricamente ha generado muchos debates entre la iglesia de cómo se bautiza. O tiene que ser en el río Jordán, o tiene que ser en una pileta, o puede ser en el tambo, o puede ser aspersión, o tiene que ser sumersión, o tiene que ser en cierto momento. Y entonces la iglesia se empieza a dividir en la forma de bautizar, pero aquí no nos está hablando del bautismo en agua, nos está hablando del bautismo del Espíritu. Y ayúdame, Moni, en 1 Corintios 12:12, porque es donde lo manifiesta. El bautismo no debería ser un tema de división en la iglesia. Y nos dice, porque así como el cuerpo es, ¿qué? Uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el siguiente, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo por el Espíritu, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Nos está hablando de ese sello que nos da el Espíritu. Y finalmente, un Dios y Padre. Y acaba de una forma sublime esta lista. Un Dios y Padre de todos. Ya te había dicho de un Señor, y a veces el Señor lo vemos como lejano. Y hay gente que ve al Dios como el Dios tirano, el Dios enojón, el Dios que está lejos de su pueblo, que se enoja de todo. Dice un Dios y Padre, y acerca al hombre a Dios en una relación tan íntima como un padre y un hijo. Alguien que cuida y vela por los hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Somos parte de una familia celestial con un Padre y Dios amoroso, que está, como bien dice aquí en el versículo, sobre todos y por todos y en todos. Al entender esto, ¿qué lógica tendría estar bronqueándote con tu hermano? Si también es padre de tu hermano.
Los que somos creyentes somos una familia que compartimos el mismo Padre. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos de aquí son papás? A ver, levanten la mano y déjenla arriba. ¿Cuántos aman a sus hijos? También, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ver felices a sus hijos? ¿Cuántos disfrutan ver a sus hijos peleándose entre ellos? ¿Solo uno? No. ¿Quién de aquí disfruta eso? ¡Nadie! Entonces, ¿por qué podríamos pensar que Dios disfruta ver a sus hijos peleándose? ¿Por qué la iglesia descuida esto y rompe la unidad por pensamientos o polarizaciones? Mis 3 hijos se pelean como no tienen una idea. Ya ahorita a lo mejor lo van a ver, pero los que me conocen saben cómo se agarran del chongo los 3. No me agrada en lo más mínimo, déjame decirte. Pero entiendo que son niños y entiendo que van a madurar. Y mi esperanza o mi expectativa es que cuando ellos crezcan, pues ya no se peleen. Mi labor es guiarlos a que dejen de pelearse, sí, pero mi esperanza es que maduren y dejen de pelearse. Pero si ellos al ser adultos siguen peleándose por las mismas cosas que ahorita, ¿tú crees que voy a disfrutar estar con ellos en su adultez? Así de, yo me voy a vivir a un pueblo y ahí se ven. No quiero verlos. ¿Tú crees que voy a pasar las navidades a gusto con 2 hijos que se ven y se odian? Va a ser algo bastante desagradable. Por eso no les voy a heredar terrenos para que no tengan nada que pelearse, ¿no? Es increíble, hermanos. Pero sucede. La armonía entre el pueblo de Dios es algo agradable a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es que habitad los hermanos juntos en armonía. Y pinta un cuadro precioso David, ¿no? Es increíble. A Dios le agrada ver la armonía en su cuerpo, en la iglesia. Y Pablo, te lo voy a dejar de tarea por tiempo, pero en Romanos 12, capítulo increíble de los deberes del creyente, nos da consejos muy válidos para poder mantener la unidad. En la manera que sea posible mantenernos en paz los unos con los otros, háganlo. Eso es lo que nos dice Romanos 12. La unidad desprende un aroma agradable a Dios. La división desprende un hedor como una alcantarilla con animales muertos. Tú y yo somos llamados a guardar la unidad, que eso agrada al Señor. Y podemos guardar la unidad porque estamos creciendo en Cristo. El carácter de Cristo se va haciendo visible en cada uno de nosotros. Y nos vamos viendo entonces mansos y humildes como nuestro Señor. ¿Para qué? Para soportarnos, para levantarnos con paciencia intencional, con amor incondicional, unos a otros a través del vínculo de la paz. Y si somos un cuerpo, al ser añadidos como miembros, sentimos el cuerpo, nos duele el cuerpo, nos duelen sus enfermedades, nos alegran sus deleites. Si tú no sientes el dolor del cuerpo, quizás necesites cuestionar si no eres un accesorio nada más. Y eso es triste. No podemos amar al prójimo, no podemos cumplir el segundo gran mandamiento siendo indiferentes a lo que sufre el cuerpo. Estos 3 años Dios nos ha permitido tener bodas, ver nacimientos, ver nuevas ovejitas, bebecitas que llegan. Y qué alegría, qué gozo ha sido. Pero también hemos despedido a hermanos. También hemos visto la tribulación de una enfermedad. También hemos visto la escasez económica. Y nos duele. Y nos pone a orar por ello. Si tú no sabes lo que al cuerpo le duele, lo que al cuerpo le alegra, quizás necesitamos pedirle al Señor por esta unidad, esta añadidura. Porque la unidad no es uniformidad, no es cantar los mismos cantos, no es saberte los mismos versículos, no. Es esa sensación de pertenencia al cuerpo de Cristo. Y tener todas las cosas en común, como un cuerpo que tiene la sangre en común, la sangre de Cristo, que llena de vida,
cada miembro, hasta el dedo más chiquito que dices, ¿para qué sirve? Nada más para pegarme. Hasta ese tiene una función, así como la cabeza. La sangre le da vida al cuerpo. Y cuando tenemos todas las cosas en común, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, guardamos la unidad en Cristo. Hermanos, yo les invito que el Señor nos permita ver más años de esta congregación unida. Van a llegar más retos, sí van a llegar más retos. Hoy ya no cabemos, ¿no? Y a lo mejor vamos a tener que pensar en cómo vamos a acomodarnos. Quizás hubo gente que ya se quedó parada ahí atrás y pues ya son retos. O vamos a ir viendo necesidades que pueden incomodarnos. Va a haber hermanos que no te caigan bien. Y vas a decir, ¿cómo? Sí, es posible. Pero vas a poder ser unido a Él por lo que acabamos de ver hoy. El Señor va llevando a la iglesia por diferentes caminos. No sabemos el Señor lo que tenga para esta congregación, si la quiera agrandar en personas, si no la quiere agrandar, si quiere que crezcamos únicamente en relación con nuestro Dios, gloria a Él. No estamos afanados por ampliar y ser la iglesia más grande de la colonia, no, hermanos. No sabemos qué retos venga, pero va a haber va a haber diferentes opiniones en estos puntos. Aquí el tema es, no dejemos que nuestro punto de vista nos divida. Llevémoslo siempre al carácter de Cristo, quien fue, quien es y quien seguirá siendo manso y humilde de corazón. Y el regalo es precioso. Vamos a tener descanso.